Muy buenas tardes con todos los presentes. Mi nombre es Jocelyn Muñoz Góngora, soy magíster en Derecho de Familia, con especialización en bioética y biojurídica. Actualmente me desempeño como abogada litigante y también como docente universitaria en la Universidad Católica San Pablo, encargada de los cursos de Derecho de Familia y Derecho de Biotecnología. Entonces, el día de hoy agradezco mucho la invitación que me han hecho llegar para poder participar en esta especialización, cursillo que están realizando sobre cuidados paliativos. Y el tema del que yo me voy a encargar el día de hoy tiene que ver con la normatividad que existe dentro de nuestro ordenamiento jurídico peruano que se relacione a los cuidados paliativos y, en general, otras consideraciones legales que debemos tomar en cuenta al momento de aplicar situaciones en las que los cuidados paliativos adquieren un enfoque primario, ¿no? Entonces, en primer lugar, y como cualquier tipo de presentación, debemos primero conceptualizar e ubicarnos. ¿Qué nos referimos cuando hablamos de cuidados paliativos? Si bien es cierto, y seguramente en otras áreas desde las que van a escuchar sobre estos temas relacionados a los cuidados paliativos, ya van a analizar los conceptos desde estas distintas disciplinas. Sin embargo, es necesario que para iniciar podamos contextualizarnos, como ya lo he señalado. Entonces, la Organización Mundial de Salud, ¿cómo los define a los cuidados paliativos? Los define como aquellos cuidados apropiados para el paciente con una enfermedad avanzada y progresiva, donde el control del dolor y otros síntomas, así como los aspectos psicosociales y espirituales, cobran una mayor importancia. El objetivo, por tanto, de los cuidados paliativos será lograr la mejor calidad de vida posible para el paciente y su familia. El cuidado paliativo afirma la vida y considera el morir como un proceso normal. Los cuidados paliativos no adelantan ni retrasan la muerte, sino que constituyen un verdadero sistema de apoyo y soporte para el paciente y su familia. De esta definición que nos presenta la Organización Mundial de la Salud respecto a lo que se considera como cuidados paliativos, podemos identificar desde ya algunos aspectos muy importantes y resaltantes. Entre ellos, podemos empezar señalando que estos cuidados paliativos están destinados a aquellas personas que por una u otra razón que afecta su salud podrían estar en una situación en la que los aqueja algún tipo de enfermedad que puede ser avanzada y que poco a poco va degenerando más en la salud de esta persona. Y respecto de la cual es necesario realizar un control más detallado, más atento del dolor que estarían pasando u otros síntomas que los podrían estar aquejando. Y que además de tratar estos males desde un punto de vista netamente físico, somático, necesita contarse con unos cuidados adicionales que puedan abarcar también los aspectos psicosociales y espirituales de la persona. Y desde aquí ya nosotros podemos entender que lo que los cuidados paliativos buscan o que lo que los cuidados paliativos reconocen, identifican, es la idea de que la persona no solamente es cuerpo, sino que la persona tiene además otras dimensiones adicionales, como son la mente y el espíritu, ¿no? Siendo todos entendemos a la persona como una unidad biopsicoespiritual. Entonces, lo que estos cuidados hacen o lo que esta disciplina busca a través de los cuidados paliativos es entender a la persona como un todo y que no solamente bastará con mitigar estos dolores físicos que podrían tener, sino que también se hace necesario hacer un acompañamiento que abarque el resto de las dimensiones de la persona. Y que por lo tanto además nos dice la definición, lo que se va a buscar con estos cuidados en sí mismo es mejorar la calidad de vida. Y esto, sin lugar a dudas, tiene que ver con el respeto irrestricto de la dignidad de la persona y que como consecuencia del respeto de esta dignidad corresponde
darle una calidad de vida acorde a su ser mismo de persona, a su pertenencia a la especie humana. Y aquí también nos señala algo interesante, que no solamente es para el paciente, sino que también tiene que ver y se relaciona con la familia. ¿Quiénes son aquellos que acompañan a la persona en el sufrimiento y en esta situación de enfermedad que podría estar causando un dolor a todos los miembros de la familia en general? Además, nos dice la definición que el cuidado paliativo va a afirmar la vida y considerar al morir como un proceso normal, un proceso en el que seguramente se van a presentar situaciones de dolor, de sufrimiento, no solamente físico, como ya hemos dicho, sino también espiritual, psicológico. Sin embargo, los cuidados paliativos, a diferencia de otras acciones de las que no nos corresponde hablar el día de hoy, no buscan adelantar el proceso de la muerte para mitigar probablemente el sufrimiento o retrasarlo en el sentido de encajar dentro de lo que conoceríamos como un encarnizamiento terapéutico, en que en aras de salvar la vida de la persona, pues se realizan todas las acciones necesarias para seguir manteniéndola con vida, a pesar de que se sabe médicamente que lo que se está haciendo pues es retrasar una muerte inminente y no permitir que la muerte llegue de una forma natural y probablemente causar sufrimientos adicionales. Por eso es que los cuidados paliativos ni adelantan ni retrasan la muerte, sino que constituyen en sí mismos un sistema de apoyo y soporte para todos aquellos actores que podrían estar dentro de una situación de enfermedad, no solamente el paciente, como lo dije, sino también la familia. Entonces, en el tema de los cuidados paliativos, y si nosotros lo relacionamos con el derecho y cuáles son los derechos que pueden verse afectados en el caso que los cuidados paliativos no sean implementados adecuadamente en el sistema de salud, tenemos en primer lugar el principal derecho fundamental, que es el derecho a la vida. Entonces, esta es la primera consideración que debemos tomar en cuenta, que los cuidados paliativos tienen que ser reconocidos como parte del concepto del derecho fundamental a la vida. La vida es un derecho fundamental cuyo goce es prerequisito para que se puedan disfrutar de todos los demás derechos humanos. Si es que no se respeta el derecho a la vida, todos los demás derechos caen por sí mismos y por tanto carecen de sentido. En razón del carácter fundamental del derecho a la vida, no van a ser admisibles enfoques restrictivos del mismo y por lo tanto, en esencia, este derecho fundamental va a comprender no solamente el derecho de la persona a no ser privado de su vida arbitrariamente, sino que también a que no se le impida el acceso a condiciones que le garanticen una existencia digna. Y claramente, como estamos entendiendo a los cuidados paliativos como todas aquellas acciones que buscan mitigar el dolor, que buscan acompañar al paciente desde un punto de vista espiritual, psicológico, de una atención adecuada, en el que se respete su dignidad de persona y en el que además se les brinde un contexto adecuado para que puedan esperar el momento natural en que llegue la muerte, coincide con parte del contenido esencial que tiene el derecho a la vida. Es decir, que no se les impida a las personas que están, por ejemplo, en una situación de enfermedad, el acceso a ciertas condiciones que le garanticen una existencia digna, un cuidado necesario que vaya acorde al respeto de la persona y su dignidad. Los estados, por lo tanto, tienen la obligación de garantizar que se creen todas aquellas condiciones necesarias para que no se produzca ningún tipo de violación a este derecho básico, y en particular el deber de impedir que sus agentes atenten contra él. La segunda consideración que debemos tomar en cuenta cuando hablamos de los cuidados paliativos son la necesidad de reconocerlo dentro del derecho humano a la salud o también derecho fundamental a la salud. Por un lado hablábamos del derecho fundamental a la vida, ahora hablamos al derecho fundamental a la salud. El derecho al más alto nivel posible de salud física y mental está consagrado en varios instrumentos jurídicos internacionales
Dentro de ellos podemos considerar al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que abarca libertades, pero también derechos. Las libertades incluyen el derecho de las personas a controlar su salud y su cuerpo y no sufrir injerencias. Por ejemplo, allí podemos, si es que los relacionamos dentro del tema del que nos estamos encargando el día de hoy, es el derecho a no ser sometido a torturas ni a tratamientos y experimentos médicos no consensuados, es decir, que el paciente no haya brindado un consentimiento informado, libre, autónomo, y que él decida acogerse pues a este tipo de tratamientos. Los derechos incluyen el derecho además a acceder a unos servicios de salud de calidad sin ser objeto de discriminación de ningún tipo. Ahora bien, los países tienen la obligación de garantizar que tanto las leyes como las políticas y los programas sobre salud respeten y promuevan el ejercicio efectivo de estos derechos humanos. Es decir, que todas las políticas en salud que se puedan ir generando dentro de nuestro país y que, si bien es cierto, van a tener un sustento constitucional, entendido que la Constitución es la norma fundamental dentro de nuestro ordenamiento jurídico y que todas las demás normas están de cierto modo subordinadas al respeto de los derechos fundamentales que están contenidos en este, y que cualquier norma que vaya en contra de esta podría caer dentro de lo que entendemos como un proceso de inconstitucionalidad. Entonces, esto significa que todos estos programas tienen que ir acorde a los derechos fundamentales que están reconocidos en nuestra Constitución. Las investigaciones muestran que las medidas proactivas para cumplir con las obligaciones en materia de derechos humanos ayudan a los países a mejorar la igualdad y aumentar la resiliencia ante la crisis. Ahora, este derecho a la salud tiene ciertos componentes básicos que los hemos dividido dentro de 4 aspectos en sí. Es decir, cómo nosotros podemos identificar que el derecho a la salud como un derecho fundamental está siendo o no adecuadamente gozado por los miembros de una comunidad, por todos aquellos pacientes a los que va dirigido. ¿Cómo podemos identificar si es que efectivamente se está o no se está cumpliendo con el ejercicio de este derecho? Por un lado, y en primer lugar, tenemos la disponibilidad. ¿En qué consiste esto? En la necesidad de contar con un número suficiente de establecimientos, bienes y servicios de salud en funcionamiento para toda la población. La disponibilidad se puede cuantificar mediante un análisis de datos en distintas categorías, ¿no? Allí se puede hacer de repente algún tipo de estudio cuantitativo o cualitativo para determinar si es que hay o no esta disposición. Y desde allí podemos partir señalando, y si nosotros lo comparamos con la situación concreta de los cuidados paliativos, en determinar si es que efectivamente dentro de los centros de salud se está o no contando con los establecimientos suficientes, con el personal suficiente, con los bienes suficientes para poder aplicar adecuadamente los cuidados paliativos. Ese análisis o esa tarea de identificación sobrepasa ya la intención de esta charla del día de hoy. Sin embargo, nos permite que con esta información que recibimos el día de hoy identifiquemos si es que se cumple o no con el contenido esencial del derecho a la salud como un derecho fundamental reconocido constitucionalmente, y no solamente en nuestra Constitución, sino en muchos de los cuerpos normativos internacionales a los que el Perú está adscrito, y que por lo tanto corresponde determinar si es que se cumple o no, y si es que no es así, pues se deberán realizar o tomar las acciones legales necesarias para identificar que estos, por ejemplo, no está cumpliéndose con el derecho a la salud tal como estaría normado. El segundo componente es la accesibilidad, es decir, requiere que los establecimientos, los bienes y los servicios de salud sean accesibles para todos, ¿no? Que todas las personas que podrían estar dentro de una situación de enfermedad dolorosa, irreversible, progresiva, puedan tener acceso a estos bienes y a estos servicios. Esta accesibilidad tiene 4 dimensiones: que no tiene que haber discriminación, que tiene que haber accesibilidad física, accesibilidad económica y accesibilidad de la información.
Esto es especialmente importante para las personas con discapacidad que a menudo se topan con obstáculos importantes para el ejercicio del derecho a la salud relacionados con la inaccesibilidad a servicios, establecimientos e información. Esta parte también resulta bastante interesante de ser analizada, porque de nada nos serviría que nuestro sistema de salud cuente con personal, con bienes necesarios, con que el personal esté capacitado en temas de cuidados paliativos, con que en los establecimientos se cuente con una zona o con un área específica en la que se aplica, que haya proyectos con esa finalidad, si es que las personas a las que van dirigidas no tienen una accesibilidad suficiente, ya sea porque no están dentro de los seguros de salud a los que pueden, a través de los cuales podrían acceder a estos cuidados paliativos, porque viven en zonas alejadas a las que este tipo de servicios no llega, o porque quizás no están informados de la existencia de los cuidados paliativos y por tanto ellos no cuentan con el apoyo multidisciplinario que podrían recibir y que además merecen recibir por su condición propia de persona. Entonces, allí tenemos los dos primeros puntos, disponibilidad y accesibilidad. Por otro lado, aparece el tercer componente, aceptabilidad. Requiere que los establecimientos, los bienes, los servicios y los programas de salud se centren en la persona y den respuesta a las necesidades concretas de diversos grupos de población, de conformidad con las normas internacionales de ética médica relativas a la confidencialidad y al consentimiento informado. Entonces, el tercer componente que se propone como parte del contenido esencial del derecho a salud es la aceptabilidad. Prácticamente lo que este componente nos señala es que la actividad o la disciplina que esté bajo análisis, y que en este caso es los cuidados paliativos, se centren en la persona humana. Y en realidad con este punto no tenemos mayor problema, porque claramente, como lo hemos dicho al inicio de esta exposición, los cuidados paliativos se centran en la persona humana, en la aceptación y reconocimiento de esta como una unidad unificada en la que no solamente hablamos de dolores físicos, sino que la persona en realidad sería una unidad biopsicoespiritual y que por lo tanto buscan garantizar el respeto irrestricto de su dignidad y se busca mejorar su vida, otorgarle una mejor calidad de vida hasta el momento en que la muerte llegue de forma natural. Entonces, no tiene mayores cuestionamientos éticos, al contrario, se ve como una alternativa clara ante otro tipo de prácticas, como por ejemplo podría ser la eutanasia, en la que más allá de todas las particularidades que podría tener esta práctica y bajo el reconocimiento que aún en nuestro país es considerado un delito, salvo ciertas situaciones en específico que al haber sido ya revisadas en sede judicial, se ha determinado que deben no aplicarse la norma penal para ciertas situaciones en concreto y además se le ha pedido a la autoridad de salud que pueda armar un plan de aplicación de la eutanasia en los casos específicos en los que se ha desarrollado y que han llegado nuestro país esta práctica no está despenalizada y por lo tanto entendemos que los cuidados paliativos vienen a ser esa alternativa sin cuestionamientos éticos que se centra en la dignidad de la persona, en mejorar la calidad de vida y no adelantar ni retrasar el proceso de la muerte, ¿no? Sino que se espere la misma, pero no tampoco es que el personal médico se tendría que quedar a mirar inerte el sufrimiento de la persona, sino que tendrá que realizar las acciones necesarias para mitigar el dolor y para acompañar como se debe en una situación de este estilo. Como cuarto componente tenemos la calidad, que es un componente clave de la cobertura sanitaria universal. Unos servicios de salud de calidad deben ser seguros, eficaces, centrados, oportunos, equitativos, integrados y eficientes.
Estos son puntos muy interesantes de los que no hablaré en concreto de cada uno de ellos por temas de tiempo. Sin embargo, aquí los pueden ustedes tener para que en el momento que quieran hacer de repente algún tipo de análisis respecto a si es que los cuidados paliativos que se están brindando en nuestro país cumplen o no con este componente que es la calidad, podemos determinar si es que estos requisitos estarían o no estarían siendo tomados en cuenta al momento de elaborar algún tipo de fiscalización, auditoría, cómo es que estos se están aplicando. En este sentido, el derecho a la salud debe abarcar, por tanto, todos aquellos mecanismos de protección y ayuda a las personas más vulnerables. Y cuando nosotros hablamos de personas vulnerables, son aquellas que por una u otra razón no pueden ejercer sus derechos de la forma como lo harían otros, sin ningún tipo de intervención o de situación en la que podríamos señalar estarían de algún modo en desventaja con relación a otros, ¿no? Y claramente una persona que está en una situación de enfermedad está en una situación de vulnerabilidad porque no puede hacer valer adecuadamente sus derechos como consecuencia misma de la patología que puede estar sufriendo, ¿no? Entonces, los cuidados paliativos son una de estas formas de protección y por lo tanto resultarían ser el medio idóneo que amerita ser implementado y brindado a los enfermos. De esta forma, nosotros hemos identificado preliminarmente que los cuidados paliativos encajan perfectamente dentro de dos derechos fundamentales reconocidos en nuestro país, en nuestra Constitución y también en los tratados internacionales a los que nuestro país está adscrito y los ha ratificado, como son el derecho a la vida y el derecho fundamental a la salud, y que por tanto tienen una exigencia constitucional y van a de ese modo exhortar tanto a la sociedad como al Estado para que a través de las distintas políticas públicas se puedan aplicar de mejor modo. Y desde mi perspectiva, más allá de lo que se podría estar sin duda trabajando a un nivel de sector salud, sobre los cuidados paliativos, aún falta mucha información a la sociedad en general sobre la existencia de estos. Si uno habla sobre el tema de la eutanasia, rápidamente gran parte de la población va a tener quizás una opinión a favor de la misma, bajo el entendimiento que nadie quiere ver sufrir a sus familiares, y eso es lo más humano que existe. Nadie quiere ver sufrir a otra persona y tampoco quiere sufrir uno mismo, porque el dolor físico, los dolores morales, siempre los vamos a rechazar por un mero sentido de supervivencia. Sin embargo, si es que nosotros logramos introducir en nuestro país la idea de la necesidad de acudir a los cuidados paliativos ante la enfermedad y cómo es que estos podrían mitigar las dolencias, no solamente físicas, repito, la idea de que la eutanasia es el único camino para dejar de sufrir, y esto entre comillas, pues podría de cierto modo cambiar la perspectiva que como sociedad tenemos ante el dolor y el sufrimiento. Más allá de que también el tema de la eutanasia es algo de lo que se podría hablar mucho, porque en ocasiones también se le suele entender que es la salida para evitar el encarnizamiento terapéutico, cuando en realidad sabemos que el encarnizamiento terapéutico también tiene cuestionamientos éticos y que por lo tanto no es que las personas que están en contra de la eutanasia de por sí es porque quieren ver a la persona sufrir o que se aferran a la vida, porque ese aferrarse a la vida del familiar podría ir incluso en contra de la propia dignidad de la persona, y por tanto lo que corresponde es aplicar los cuidados paliativos y esperar la muerte natural sin que esto implique aplicar tratamientos innecesarios y que solamente retrasan el proceso natural de la vida. En este orden de ideas, los cuidados paliativos, al ser parte del contenido del derecho a la salud, se encuentran estrechamente vinculados con el respeto de la dignidad de la persona
Y el respeto de la dignidad de la persona es un principio que está también reconocido en nuestra Constitución y que lo podemos ver conceptualizado de mejor modo en la sentencia 10087-2005 del Tribunal Constitucional, donde define la dignidad de la persona como un valor y un principio constitucional que exige un trato digno por parte de los demás miembros de la sociedad y prohíbe que la persona sea instrumentalizada y tratada como un objeto de poder del Estado, siendo un parámetro fundamental de la actividad del Estado y la sociedad, así como la fuente de los derechos fundamentales. En nuestro país, si es que nosotros aplicamos y identificamos dónde podemos encontrar los cuidados paliativos y dónde podemos encontrar el sentido de la necesidad de implementar adecuadamente los cuidados paliativos, podemos ir por un lado y como primer punto de arranque, como la raíz, a la Constitución, como ya lo hemos dicho, el artículo 1 que señala que la defensa de la persona y su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado. Y en el artículo 7 que reconoce que todos los peruanos tienen derecho a que su salud, medio familiar y comunidad sean protegidos, teniendo el Estado y la sociedad el deber de contribuir a su promoción y defensa. Estos dos artículos entonces van a constituir la base para la configuración de la implementación constitucional de los cuidados paliativos en el Perú, que involucra no solamente a la persona enferma, sino también a la familia y a la comunidad. Claramente entonces tienen un sentido. Tenemos una raíz constitucional que nos permite exigir la implementación de los cuidados paliativos en los centros de salud y que realmente sean aplicados a los pacientes. Por otro lado, tenemos la Ley General de Salud, allí tenemos el número 2684/62. En ella se establecen los principios que guían las políticas públicas en materia de salud y regulan el derecho a la protección de la salud que toda persona ostenta, siendo un derecho irrenunciable. La ley también establece que la salud como bien jurídico tiene que ser protegido al constituirse un elemento necesario para el desarrollo de la persona y su trascendencia social, siendo de interés público que el Estado establezca mecanismos para contar con una adecuada política pública de salud que proteja a los más vulnerables. También tenemos la ley 29414, que es la ley que establece los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud, y esta ley ha tenido, o respecto de la cual se ha expedido su reglamento, que es el Decreto Supremo 027/2015 SA. En este decreto supremo que reglamenta la ley 29414 podemos identificar el artículo número 23, y en el artículo 23 es una de las primeras normas que hace referencia de forma expresa al tema de los cuidados paliativos. En ella se señala que la persona enferma tiene derecho a que el proceso natural de su muerte sea respetado y que se le brinden los cuidados paliativos adecuados a su situación de enfermedad. Si bien esta norma destaca la importancia y atención que se le debe dar al enfermo en estado terminal, cabe precisar que los cuidados paliativos no deben ser aplicados solamente para aquellos enfermos en situación terminal, sino que debe evaluarse la pertinencia o no de su aplicación desde el momento que se diagnostica una enfermedad. Luego aparece la Ley 30846, que es la que crea el Plan Nacional de Cuidados Paliativos para Enfermedades Oncológicas y No Oncológicas. Es una ley que solamente cuenta con 3 artículos y a partir de la cual o desde la cual se ha generado el documento técnico llamado Plan Nacional de Cuidados Paliativos para Enfermedades Oncológicas y No Oncológicas, en el periodo en el Perú 2021-2023. El objetivo general de este documento técnico, y con esto termino, porque es sin duda el documento más importante que hoy como país manejamos para que se pueda implementar los cuidados paliativos, es mejorar la respuesta del Sistema Nacional de Salud para la atención de los cuidados paliativos de las personas con enfermedades oncológicas y no oncológicas, sus cuidadores, su familia y la comunidad. Allí establece el periodo entre 2021 y 2025. Este documento define los cuidados paliativos como aquella atención que se debe ofrecer a personas que padecen alguna enfermedad severa que requiere tratamiento.
siendo los cuidados paliativos parte de la atención integral de salud que se debe brindar al paciente, al entorno y a la familia en general. Ahora bien, en este documento técnico se ha establecido que los cuidados paliativos se pueden entender desde cuatro tipos en específico. Primero tenemos a los cuidados paliativos básicos, entendidos como aquellos que se brindan a pacientes que no requieren especialistas para la atención de sus necesidades y que pueden ser cubiertas por el equipo de atención primaria. Luego tenemos los domiciliarios, que están destinados a aquellos pacientes que requieren un conjunto de prestaciones y o actividades que se pueden dar en su domicilio, los cuales son brindados por el sistema asistencial con la finalidad de apoyar a los pacientes, las familias y los cuidadores, asistiéndolos de una forma organizada y programada en actividades ofrecidas por los propios establecimientos de salud. Después tenemos los cuidados paliativos especializados que se dan a aquellos pacientes que ya necesitan una atención que tiene una naturaleza de alta complejidad, es decir, con necesidades médicas mayores, los cuales deben ser abordados por especialistas de forma individualizada en coordinación con proveedores de los cuidados paliativos intermedios y básicos a través del sistema de referencia y contrarreferencia. Y por último tenemos a los cuidados paliativos intermedios, que son aquellos cuidados que se brindan a pacientes con enfermedades limitantes que pueden tener exacerbaciones de dolor u otros síntomas o distrés social o emocional que requieran acudir a un establecimiento de salud que le brinde servicios de cuidados paliativos. Bien, entonces, hoy por hoy, este es el panorama jurídico que tienen los cuidados paliativos en nuestro país, lo que significa que sí se cuenta con un plan nacional para la implementación de los cuidados. Sin embargo, y desde mi perspectiva, como docente que vemos estos temas quizás en la universidad con los alumnos, tiene que ver con la necesidad de brindar mayor información a los pacientes sobre la implicancia de los cuidados paliativos y que además se pueda, como lo dije en el momento en que analicé los componentes del derecho fundamental a la salud, que se pueda cumplir con los cuatro puntos o extremos que están señalados aquí, que sean disponibles para todos, que todos tengan accesibilidad, que se cuente con los recursos, que se cuente con el personal capacitado, que además sean servicios de calidad y que por tal motivo vayan acorde a la necesidad del respeto de la dignidad de la persona. En sí mismo, los cuidados paliativos son ya una excelente salida a situaciones en las que las personas quizás no le logran dar un sentido al dolor o al sufrimiento y que por lo tanto buscan una salida quizás, y entre comillas, más sencilla o más a la mano. Sin embargo, el hecho de introducir en nuestra cultura como país la posibilidad de los cuidados paliativos como alternativa podría ir acorde a los principios constitucionales, a los tratados internacionales y a las normas que ya están dentro de nuestro país, que nos van a llevar a una sociedad en que la vida es querida, valorada y respetada desde el momento propio de la concepción hasta el momento de la muerte natural. Y por eso es que creo que se hace fundamental contar con este tipo de espacios para que se pueda conocer más de los cuidados paliativos y que de este modo también el personal de salud, al estar debidamente informado sobre estos temas, encuentre la necesidad de derivar quizás a sus pacientes a estos cuidados, a estas áreas especializadas, con la finalidad que todos de una u otra forma dentro del sistema de salud puedan ir acorde a esta necesidad de respeto de la persona por el hecho mismo de ser persona y no por si es que tiene o no alguna enfermedad y este limita sus capacidades, y no bajo el entendido nunca que la persona deja de ser persona o es menos persona o su vida deja de ser digna porque tiene dolores y sufrimientos, sino más bien y en sentido contrario, que es el momento de la enfermedad, en el momento de la enfermedad es el momento en que
todos como Estado, como comunidad, estamos llamados a acompañar al paciente del mejor modo para que su dignidad esté respetada y para que se le reconozca como persona y se le acompañe hasta el momento en que pueda llegar la muerte natural. Bien, entonces esto es lo que el día de hoy yo quería compartir con ustedes. Espero que les sea de utilidad. Si a alguno les interesa estos temas, para ver un tema desde el punto de vista netamente jurídico, no solamente desde el derecho positivo, que son las normas escritas, sino también cómo es que hablamos de derechos que están adscritos a la persona por el mero hecho de ser persona. Con mucho gusto pueden contar conmigo. Aquí los organizadores tienen mis datos y con mucho gusto puedo responder a sus preguntas. Muchísimas gracias y eso es todo por ahora. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú.